verdad es que hace un mes, tal vez un poco más, estaba leyendo la Biblia y un salmo me hizo mucho clic, me llegó mucho, ¿no? Ese capítulo llegador. Y en ese momento yo pensé, wow, me gustaría compartirlo con los hermanos. Y únicamente se quedó en eso, ¿no? Como, sí, me gustaría compartirlo, pero durante ese tiempo estuve pensándolo y me acordaba y no dejaba de pensar en eso y se lo comenté a mi papá. Y la verdad es que en esta tarde ya me gustaría compartir con ustedes sobre este pasaje, pero también un poco de mi testimonio, del testimonio que ha vivido mi familia, contárselos de cómo lo viví yo, desde mi perspectiva de hija. Y probablemente muchos de ustedes, si no es que ya todos, pues saben qué es lo que pasó con mi familia, qué es lo que sucedió con mi mamá, que estuvo muy grave de salud, que estuvo internada en el hospital y que el que hoy ella pueda estar aquí es un milagro. Y la verdad es que me gustaría compartir eso, no porque quiera hablar de mí, la verdad no, pero sí espero que si alguno de ustedes se siente identificado y está pasando por algo difícil, pueda saber en primera que no está solo y en segunda que hay una salida de las situaciones. Para esto me gustaría que fuéramos al Salmos 42. Yo se los voy a leer todo de corrido, pero si quieren buscarlo está perfecto. Salmos capítulo 42 y vamos a leer del versículo 1 al 6a. Ok, bueno, les doy unos segundos. Alzan la mano cuando ya lo tengan, por favor, para saber. Ahí está. Ok, lo voy a leer. Yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y más adelante vamos a irlo desglosando. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y bueno, el título de esta reflexión que les quiero compartir es Mi alma brama por ti. Al final les voy a decir por qué, pero tienen que poner atención. No sé si, espérenme. No, ya pude. Es que voy a tomar agua. Ya, perdónenme, es que cuando explico algo, hablo muy fuerte y se me seca la garganta. Ok. Primero me gustaría que fuéramos con un poco de contexto histórico del pasaje. Como dato, el libro de los Salmos se divide en 5 secciones principales, algo así como el Pentateuco. Y este salmo del que yo les voy a hablar es el primero de la segunda sección y fue escrito por los hijos de Coré. Ok, ¿quién fue Coré? Bueno, Coré fue un levita que sirvió como asistente especial en las funciones diarias del tabernáculo. Un día, Coré llevó a cabo una rebelión en la que levantó un comité de quejas con más de 200 personas y una vez que levantó este comité de quejas, confrontó tanto a Moisés como a Aarón. Prácticamente lo que Coré les dijo a Aarón y a Moisés fue, es que yo creo que en primera no hay alguien mejor que otro, en segunda todo el pueblo de Israel es escogido por Dios y en tercera yo creo que cualquiera puede ser líder. O sea, estaba cuestionando su autoridad completamente. Así como tú eres líder, yo creo que yo puedo ser líder y hasta mejor. Pero ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el error de Coré? Que él estaba cuestionando una autoridad que había sido delegada por Dios, estaba cuestionando a Dios.
como Dios, ¿por qué escogiste a estos dos y pudiste escogerme a mí? Yo también puedo, porque yo, o sea, no son mejores que yo también soy escogido y todos pueden ser líderes. Dios juzgó tanto a Coré como a sus líderes, pero sus hijos permanecieron. Y este salmo del que vamos a hablar hoy fue escrito por un salmista que aparentemente había sido desterrado. Y obviamente eso había provocado que se sintiera alejado. Imagínense, está lejos del templo de Jerusalén y él añoraba estar en sus moradas, añoraba estar en el lugar en donde podía tener una comunión, una relación con Dios. Eso extrañaba, había sido desterrado y extrañaba el lugar al que pertenecía. Yo quise dividir esta reflexión en 3 puntos. El primero se llama un clamor desesperado. Y para esto me gustaría pedirle ayuda a alguien que le meta punch y sentimiento para que me ayude a leer, que Joel quiere, dice, para que me ayude a leer el versículo 1 y 2. Entonces, Joel. ¿De cuál de Salmo? 42, 1 y 2. Bueno, esta es la versión 1909. Entonces, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pereceré, delante de Dios? Acá, muchas gracias. Pues bueno, la primera pregunta que vamos a tener, si es que somos curiosos o metiches, es ¿por qué escogieron a un ciervo para este pasaje? ¿Por qué no a una vaca o un toro que también hacen ruido? Pues bueno, vamos a saber un poco sobre este animal. ¿Por qué el ciervo? ¿Cuáles son las características de este animalito? El ciervo es un animal muy ágil que convive con muchos animales carnívoros en su hábitat. Y este animal tiene 2 características que la neta yo las veo como desventaja. La primera es que se cansa muy rápido, entonces es presa fácil para los depredadores que cazan en manada. Y la segunda es que tiene un olor muy fuerte, especialmente en verano, que es cuando hace más calor y desprende más feromonas. Y eso pues obviamente hace que sea presa aún más fácil. Entonces, imagínense, te cansas bien rápido y hueles bien intenso, pues es como si tuvieras algo que te apuntara de aquí estoy, ¿no? ¿Y qué sucede con esto? Que el ciervo busca corrientes de agua para poder saciar su sed, pero también para poder bañarse y que ese olor que desprende, pues se ha quitado y ya no es una presa fácil. ¿Y por qué es que brama? ¿Por qué el ciervo brama? Esto sucede porque en verano se secan los manantiales y los ríos y queda expuesto a sus enemigos. ¿Qué quiero decir? Que el bramido es un sonido fuerte y es un clamor desesperado por agua. Es algo que el ciervo necesita porque si no, o sea, lo matan. Y esto es importante porque se hace una comparación de nuestra alma con cómo el ciervo brama por las aguas. Y les voy a decir por qué. Y es que así como el ciervo brama por agua en medio de la sequía, nosotros en los momentos de angustia clamamos desde lo más profundo de nuestra alma en busca de Dios. Por lo tanto, el salmista al mencionar esto no estaba hablando de un antojo, ay, como que hoy se me antoja como comunicarme con Dios, sí se me antoja. Estaba hablando de una necesidad. Cuando hablamos del ciervo, yo les dije que él necesitaba buscar agua para saciar su sed y quitar su olor, porque eso iba a hacer que no fuera presa fácil y que no lo mataran. Y así es para nosotros el clamar por Dios, el que nuestra alma clame por Dios, no es Dios, a mí me gustaría como comunicarme. Dios, mi alma te necesita, te anhelo, es una necesidad, no es un antojo. No es algo que nada más quiero un momento y ya es algo que mi cuerpo, que mi alma, que mi vida requiere. Y el salmista hace una pregunta que es, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta pregunta se refiere al anhelo
que tenía por conectarse nuevamente con Dios y su pueblo en el tabernáculo. Se refiere a una comunión con Dios mismo. Y es que les voy a decir algo, una vez que tú has experimentado una comunión o una relación íntima con Dios, no hay nada que se le compare. Y eso o es muy bueno o es muy malo. ¿Bueno en qué sentido? Bueno, en el sentido de que tú mantienes esa relación y te sientes bien, te sientes completo, no sientes un vacío. Malo si tú quieres alejarte y quieres llenar ese vacío con otras cosas porque no vas a poder. ¿Qué quiero decir? Ok, sí me alejo de Dios y tengo un hueco, pero no importa, o sea, sí me siento solo, pero si salgo todos los días, eso ayuda como a despejarme porque me siento como conectado con las personas. Sí, pero ¿qué pasa? Llegas a tu casa en la noche, estás solo, te deprimes y te da un bajón emocional. Es algo que tú intentas llenar, como si intentaras llenar un vaso, pero se baja. Luego vuelves a echar un buen de agua, se baja. Así es. Y yo quiero contarles algo que es parte de mi testimonio. Cuando sucedió lo de mi mamá, yo me acuerdo que fue un domingo. Ella estuvo varias semanas internada y durante ese tiempo era de a fuerzas que alguien tuviera que estar en el hospital para cuidarla, porque no sabíamos si se podía poner mal. Entonces no podíamos venir a la iglesia. Y la primera vez sí fue como, bueno, no pasa nada, y el próximo domingo. Pero después el próximo domingo no se pudo, y luego el otro tampoco, y el otro tampoco. Y si les soy sincera, extrañaba mucho la iglesia, extrañaba mucho poder estar aquí. Y no porque yo dijera, bueno, es que Dios solo está en la iglesia los domingos y ya. No, porque yo sabía que así como Dios estaba en la iglesia, Él estaba en mi casa, Él estaba en el hospital con mi mamá, Él estaba conmigo en la escuela, Él estaba a cualquier lugar donde yo fuera. Pero lo que yo añoraba, lo que yo extrañaba, era el poder estar aquí con los míos, con mi familia, el poder alabarle, el poder orar, el poder aprender de Él con los míos. Eso era lo que yo extrañaba. Y con esto me gustaría pasar al segundo punto, que se llama, le puse, recuerdos que detienen. Ya sé que suena como de libro, no sé, de película, pero bueno. Para esto quiero que otra persona me ayude. Perdón, pero me gusta escoger a personas. Que me ayude a leer el versículo 3 y 4. De acá voy a escoger. Que me ayude a leer el versículo 3 y 4. Y si no tienen Biblia, no se preocupen porque yo traje. Y se las voy a prestar porque soy buena onda. Entonces, me gustaría que, Daniela, me ayudaras con el versículo 3 y 4. Ah, ya se la van a prestar. Ay, déjame te paso el micrófono, me quedé aquí bien a gusto. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y me desahogo mi alma conmigo, de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Muchas gracias, Dani. Y pues bueno, ahora sí. Estas primeras palabras pueden expresar dos cosas. La primera es la tristeza que tenemos al percibir que estamos distanciados de Dios, que nos estamos alejando de Él y que nuestra relación se está viendo afectada, se está viendo dañada. Y la segunda es el anhelo por encontrar alivio en Él, por volver a tener esa relación que teníamos, esa relación tan chida, tan íntima que teníamos con Dios. Cuando mi mamá todavía estaba en el hospital, todavía estaba internada, no recuerdo, creo que yo todavía estaba en clases, pero una tarde mi papá nos marcó y pues nos dijo que la situación estaba muy complicada, que la realidad es que era más complejo
de lo que pensábamos, que estaba fuera de nuestro control. Los médicos no sabían qué tenía mi mamá, no sabían el por qué le habían dado estos dolores. Y prácticamente lo que mi papá nos dijo ese día fue que fuéramos al hospital para despedirnos de mi mamá, porque no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si iba a salir de ahí. Creo que ese fue el momento más difícil para mí en medio de esto que hemos estado viviendo, porque me dio mucho miedo, estaba muy asustada, porque yo pensaba, no, aún necesito a mi mamá, todavía no. Y ese día yo llegué a casa, no había nadie, y yo me metí al cuarto de mis papás, me senté en una esquina y me puse a llorar. Y fue un llanto de esos que no te salen ni las palabras y que después terminas con los ojos hinchadísimos. Así, me puse a llorar. Yo estaba muy enojada con Dios, estaba muy sacada de onda porque decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué si somos buenos nos haces esto? O sea, no se vale, mis papás son buenos, yo me estoy portando bien. ¿Por qué Dios? Porque yo lo estaba viendo como si Dios me estuviera castigando por algo malo que había hecho. Y estaba muy enojada, me sentía lastimada, como si Dios lo hubiera hecho a propósito, con la intención de lastimarme. Para ese entonces mi relación con Dios ya estaba pues muy lastimada, porque yo me sentía muy alejada, sentía que Dios no estaba conmigo, que Dios se había quedado ese domingo, que mi mamá se había puesto mal aquí, ahí se había quedado, en la iglesia estaba y que no estaba con mi familia. Y en ese momento yo veía las fotos que mis papás tienen en su habitación, veía las fotos de mi mamá con mi hermana y conmigo, de mi mamá con mi papá en su boda, de nosotros como familia. Y si ya estaba desanimada, pues las memorias trajeron más desaliento para mí. Yo les dije que una vez que experimentas una comunión con Dios, no hay nada que se iguale a esto. Y a pesar de que yo estaba muy enojada y estaba en un plan de, no Dios, aunque tú me vuelvas a hablar, yo no te voy a dirigir la palabra. Yo estaba en ese plan, estaba enojada de, me hablas, me volteo. Así estaba yo. A pesar de eso, el recuerdo de esos momentos en el que yo sabía que me sentía cercana a Dios, volvieron aún más intolerable la ausencia de esta comunión. Y es que en ocasiones el recuerdo de la felicidad pasada, de algo que vivimos, nos lleva a la depresión espiritual y esto provoca una lucha entre el pesimismo y la fe. ¿Qué quiero decirles con esto? Que yo estaba en un punto en el que decía, ok Dios, sí te creo, mi mamá va a salir. Ay, pero los médicos no saben qué es lo que tiene. Ok, Dios, no, sí te creo, ella se va a poner bien y vamos a estar aquí y los hermanos están clamando por su vida. Ay, no, pero estoy muy cansada y las cosas no me están saliendo bien. Y yo intentaba tener fe, pero esos recuerdos era como si me hubieran jalado de los pies y me dijeran, órale, vas para abajo. Y así me sentía en un momento en el que quería moverme, pero tenía un pie encadenado al pasado, y yo estaba, ok Dios, sí, pero mi mamá no está como antes, no se siente bien como se sentía antes, y eso me detuvo mucho. Y es que, no es que les diga que esté mal recordar buenos momentos, no está mal, pero a veces tendemos a romantizar el pasado, y eso provoca que cuestionemos siempre nuestro presente. Y eso me pasa a veces incluso ahorita cuando veo a mi mamá. Sí digo, wow, es un milagro que esté aquí. Ay, pero es que antes mi mamá sí podía hacer esto y se sentía bien en este aspecto. Y romantizo el pasado. Y les voy a ser sincera, eso es como si dieras vueltas y vuelves a lo mismo porque no sales de eso. Pero ¿qué sucedió con esto? Que llegó el punto para mí de la confrontación al alma, que es mi último punto del que quiero hablarles. Salmos 42:5, versículo
42, versículos 5 y 6. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo les dije que yo estaba muy deprimida, que me sentía enojada con Dios, pero ¿saben qué? Esta es la parte potente, que es cuando ya estás hasta aquí, ya estás cansado, ya te hartaste y dices, no manches, ya me cansé, Dios, ya me la paso deprimido, me la paso llorando, soy negativo con todo, aunque me pase algo bueno, le veo el lado malo. Esta es la parte en la que le pones un alto a las lágrimas, te secas tus lágrimas, te limpias los mocos y te dices, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya no quiero seguir deprimido, ya no quiero seguir asustado, ya no quiero seguir en este mar de incertidumbre y quiero buscar una salida. ¿Y por qué digo que es una confrontación al alma? Porque yo lo veo como si fuera un enfrentamiento a tus sentimientos, a tus deseos y a tu voluntad. Les voy a decir por qué. Mi voluntad era prácticamente que mi mamá saliera del hospital, que volviera a la casa y que lleváramos nuestra vida normal como antes, la vida de la familia Pérez feliz, todo bonito. Esa era mi voluntad, yo era lo que quería. No me importaba lo demás, yo solo quería que mi mamá saliera y volviera a casa. Y quería que las cosas volvieran a ser exactamente igual que en el pasado. Eso quería. Que fuera como si borraran esa partecita y volviéramos a como estábamos antes. Pero si les soy sincera, ahorita que lo pienso, digo, no manches, Jocelyn, si las cosas, después de todo lo que está pasando a tu familia, hubieran sido exactamente igual que antes, pues no aprendiste nada, neta, nada. Y fue, hasta parecía una pérdida de tiempo, qué vergüenza. Y es que en ese momento en el que yo estaba enojada, yo estaba aferrada a que se cumpliera lo que yo quería, vino una pregunta a mí, que fue, ¿tu voluntad va a traer las consecuencias o la reacción que Dios espera? ¿Qué quiero decir? Que si Dios hubiera dicho, ok, Dios, está bien, vamos a hacer tu voluntad es como de este vuelo, pero mi propósito es así. No cabe mi propósito aquí. Entonces, bueno, pues mira, no te preocupes, lo voy a intentar comprimir, así. Híjole, no, todavía no cabe. Bueno, le quitamos esta parte, la aventamos y así poquito. Y de ese propósito tan grande que Dios tenía, pues lo vas a tener aquí. Pero es que es porque quieres tu voluntad y quieres sentirte a gusto, en tu zona de confort. Está bien, te voy a cumplir tu capricho, nomás porque eres mi hija. Imagínense si Dios hubiera hecho eso, la neta hubiera estado bien feo. Y es una parte muy difícil cuando tú quieres decir, ok, Dios, acepto tu voluntad, porque aquí rompes con el orgullo completamente, te humillas y potente. Aquí es cuando tienes que aceptar que a veces las cosas salen de tu control, que no puedes tener todo en tus manos y que no siempre vas a poder manejar las situaciones tú solo. Y aunque parezca sencillo decir, sí, es que yo confío en Dios y a mí no me cuesta, el no poder tener las cosas en tu control frustra mucho. A mí me frustró mucho, me sentía desesperada y me sentía inútil porque no podía. Yo pensaba, no manches, seguramente otras personas sí pueden y yo no puedo. Y te sientes desesperado. Pero cuando tú entiendes esta parte de que la voluntad de Dios es más grande que la tuya y que la reacción, lo que va a provocar el que se cumpla su voluntad es aún más grande, es que tú dices, ok, Dios, voy a dejar que se haga tu voluntad y sé que esta voluntad va a ser beneficiosa para mí, pero ayúdame a confiar porque estoy desesperado. Y yo llegué a un punto en el que
a pesar de que las cosas seguían siendo difíciles, y no digo que ahorita ya esté todo, ay, ya de maravilla, ya aprendimos, wow, increíble. La verdad, no. Las cosas siguen siendo muy difíciles, siguen siendo muy agotadoras. A pesar de todo eso, yo dije, ok, Dios, la situación me sobrepasa. No sé si mi mamá va a vivir. Tengo miedo, sí tengo miedo, claro que tengo miedo, pero aún así te voy a alabar. Y yo quiero que pensemos en esto, y es que cuando estamos en un momento de angustia, realmente hay algún momento en esa problemática que digamos, ok, Dios, me está yendo mal, pero te alabo, o todo es o peticiones o quejas. En mi caso era pura petición y queja. Era, Dios, no se vale, eres bien manchado, yo no puedo con esto, ¿por qué me mandas esta prueba si ves que estoy cansada y me estreso bien rápido? Dios, yo quiero que mi mamá salga ya. Esas eran mis oraciones, eran más como puras quejas. Pero a veces nos centramos tanto en la problemática que no podemos manejar además, que no somos para agradecer a Dios. Y sé que suena ilógico, ¿por qué agradecer si te está yendo mal? Pero yo se los estoy poniendo con mi testimonio. Yo puedo decir, ok, Dios, tal vez mi mamá está mal, pero gracias a Dios porque tenemos un buen seguro médico y no tuvimos que pagar ni un solo peso de todos los estudios que le hicieron. Ok, Dios, mi mamá aún no sabemos qué tiene, pero gracias a Dios que hay médicos que están estudiando su caso. Ok, las cosas están difíciles y estamos cansados, pero gracias porque podemos mantenernos juntos como familia y porque tenemos una familia en la iglesia detrás que está apoyándonos con oración, que está clamando por la vida de mi mamá. Y de verdad que a veces no somos para agradecer lo más sencillo. Sí somos para quejarnos de lo más pequeño, pero no para agradecer cosas que incluso son más grandes. Y la neta a mí me parece eso injusto. Y es aquí donde quiero que entendamos que hay que comprender que nuestra esperanza no puede surgir del optimismo o de, ay, es que ahorita me siento muy motivado porque fue a la iglesia, sí, Dios, ya tengo esperanza de ti, confío en ti. No puede nacer del optimismo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú te desanimes, esa esperanza se va a ir volando, como si fuera un globo, lo poncharas y sale volando, así se va a ir. Entonces, nuestra esperanza, ¿de dónde nació mi esperanza? Mi esperanza no surgió del optimismo, sino de la promesa de Dios. ¿Qué quiero decirles? Yo no sabía si mi mamá iba a salir con vida o bien, si iba a poder caminar, si iba a poder ver, si iba a poder hablar con ella de nuevo. Yo no sabía eso, pero ¿saben a qué me aferré yo? A una promesa. Ok, la situación está bien fea y no sabemos qué va a pasar. Sí, Dios, pero tú prometiste esto y ahora me lo cumples. Yo no sé cómo lo vas a cumplir, eso no es asunto mío, pero ahora me lo cumples porque eres un Dios de promesa y yo tengo la certeza de que no sé cómo va a suceder, pero esa promesa que tú le hiciste a mis papás, ese llamado que tienen mis papás, ese llamado pastoral, aún no está concluido, aún le falta y sé que esto solo es parte de la prueba. Y es que es muy difícil aferrarse a la promesa porque a veces creemos que cuando Dios te habla y te dice, vas a ir a las naciones, Jocelyn, tú piensas, ay, pues ya el camino tiene todas las puertas abiertas porque Dios ya me habló. No es así, no es sencillo. Si Dios te habla no significa que ya todo está abierto. Imagínense que así fuera. Y es que aferrarse a la promesa es de valientes. Porque si tú quieres que Dios te hable y que Dios te diga qué vas a hacer, pero en el primer momento en el que encuentres una piedra en el camino vas a decir, ay, no, ya no. No, pues perdóname, pero no manches. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar Dios? ¿Aquí a la esquina? Dios te quería llevar al otro lado del mundo, pero tú nada más quieres a la esquina porque viste una piedra y no quieres hacerle así. No, tú quieres ir todo derecho. Y sé que tal vez es muy sencillo decirlo ahorita, ¿no?
y eso es difícil vivirlo. Pero es que de verdad no podemos hacer así. No podemos ser tan vulnerables en el sentido de que quiero algo, pero lo quiero facilito. Y me gustaría ir concluyendo. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles. Tal vez no digo que todos hayan pasado exactamente por lo mismo que yo, ni yo exactamente por lo mismo que ustedes, pero creo que todos en algún momento nos hemos sentido frustrados, nos hemos sentido asustados, nos hemos sentido en un mar de incertidumbre, perdónenme. Y yo no sé si tú estás pasando por algo así, en el sentido del trabajo tal vez, o en la escuela, o en un proyecto que tienes, o en algo de salud. Yo no lo sé. Pero sí quiero que te quedes con 3 cosas el día de hoy. El primero las primeras 2 cosas son que el cuestionarte y el atarte al pasado no te van a llevar absolutamente a ningún lado. Ay, nada más ando de aquí para allá, ya déjenme quedo aquí. Me voy a girar porque me siento como... Ya. Ok. El cuestionarte y atarte al pasado únicamente te va a mantener en un lugar. ¿Qué quiero decir? Ok, Dios, sí, es que yo sé que tú me hablaste, Dios, sin que me dijiste que voy a tener este puesto de trabajo. Ay, pero es que en este trabajo en el que estoy, sí me pagan pues poquito y me tratan bien feo, pero es que ya tengo un puesto asegurado. Es un puesto medio feo y sé que no es lo que quieres para mí, pero es que ya está asegurado, Señor, y no me van a correr. Sí, no te van a correr porque nadie más lo quiere, por eso. Ok, Dios, quiero este proyecto. Ay, no, pero ¿y si sale mal? No, mejor así con este que tengo ya no lo llevo a algo más grande, porque si sale mal, pues voy a terminar perdiendo dinero. ¿Y qué pasa? Que tú quieres avanzar, pero tu pie sigue aquí y tú estás así, pero este no se va a mover porque está atado. ¿Y qué quiero decir? Que si tú estás pasando por un momento así y estás frustrado y te estás cuestionando y te sientes con miedo a seguir adelante, es momento de que aprendamos a confrontar nuestra alma. Yo te quiero decir algo que entendí a las malas y que espero que tú no entiendas a las malas, y es que el poder salir de un hoyo no va a depender, el que tú puedas salir de un hoyo no va a depender de los demás. Yo sabía que contaba plenamente con el apoyo de cada uno de ustedes, que todos estaban clamando por la vida de mi mamá, que toda mi familia estaba dispuesta a ayudarme, pero yo seguía aquí. Y fue hasta el momento en el que dije, ok, ¿qué está pasando contigo, Jocelyn? Hasta el momento en el que yo confronté a mi alma, que me atreví a sacar el pie. Por más que alguien te empuje y te diga, no, sí puedes, si tú no estás dispuesto a atreverte y a ser valiente, no te van a mover. Puedes sacar una parte si quieres, pero va a seguir aquí otra. Y eso es lo que quiero compartirles el día de hoy. Me gustaría que pasara el equipo de alabanza, porfis. La vida, la neta, no es tan bonita como dicen unas personas. Y a veces hay pruebas que son muy difíciles. Pero hermano, tenemos que aprender que somos vulnerables, pero también que somos valientes. Y que en nuestra vulnerabilidad vamos a encontrar valentía en Dios. Pero ¿qué necesitamos? Estar dispuestos, porque si no estás dispuesto no te vas a mover. Sé que da miedo, sí, da miedo, porque no sabes qué es lo que va a pasar y tienes incertidumbre. Pero si no te atreves, entonces te vas a quedar estancado en este lugar. Y de verdad que somos muy afortunados, porque no estás solo en esto. Sí, tal vez tú vas a ser el que va a tener que decidir aventarse, pero ¿sabes qué pasa? Que en este camino que tú vas a ir recorriendo,
vas a tener hermanos que si te ven tirado van a decir, órale, vas, párate, sí se puede, y te van a animar, pero es cuestión de que tú des el primer paso y digas, ok, sí me aviento a echarme esta carrera. ¿Me voy a cansar? Sí me voy a cansar. ¿Me voy a caer? Probablemente me voy a caer, pero sé que va a haber personas que van a estar dispuestas ahí para ayudarme y sé que voy a tener a Dios. Y me gustaría que entonáramos este canto, se llama Por su gracia, y que si tú tienes una problemática el día de hoy, tú clames a Dios desde el fondo de tu alma. ¿Por qué dije que era un bramido? Que era mi alma brama por ti, el título de esta enseñanza. Porque estamos gritando, porque necesitamos a Dios. No estamos hablando bajito, estamos gritando, estamos diciendo, Dios, te anhelo, te necesito, no puedo sin ti. Tengo mucho miedo, estoy muy cansado, no encuentro lo que quiero. Me hablaste, pero no veo una salida, me siento encerrado, me siento en un cuarto lleno de tinieblas y no veo puertas, no veo ventanas, no veo muros por los que pueda saltar y salirme. Estoy asustado, Señor, pero quiero que tú clames, no que susurres, que clames, que brames, que grites y decir, Dios, ya me cansé y mi alma te necesita porque no puedo solo. Y está bien no poder solo, está bien necesitar a Dios. Pero el punto es no quedarte en eso, no solo decir, ay, te necesito Dios y me quedo aquí. No, te necesito Dios y cuando tú me des esa agua que es para saciar mi sed, yo voy a seguir el camino. Y sé que no importa las veces que me detenga, tú vas a seguir dándome el agua que necesito para que yo pueda seguir el camino. Si pueden ponerse de pie, por favor.